Hola, buenas noches hermanos, espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga, me da gusto poder estar compartiendo de la palabra del Señor esta noche. Espero la transmisión se vea bien porque mi internet está fallando. Pero ¿qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor el que nos hable esta noche? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Hoy presento delante de ti, Señor, tu iglesia, Señor, a cada congregante, Señor. Y hoy te pido, Señor, háblanos esta noche, Señor. Así como anteriormente tú predicabas, Señor, y enseñabas la palabra de parte de Dios, Señor. Y hoy te pido, Señor, habla a tu iglesia, Señor. Enséñanos, edifícanos, Señor. Pongo delante de ti mi vida, Señor, sé tú obrando en ella para que yo pueda compartir esta palabra, pues no hay nadie en la tierra que pueda compartir, Señor, tu palabra si tú no la utilizas a esa persona, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Debemos permanecer. Y esta prédica es algo muy importante porque de esto se basa nuestra vida espiritual en el Señor, para que nosotros podamos seguir siendo perfeccionados hasta la venida de Cristo. Y aquí surge una pregunta: ¿para qué debemos de permanecer en el Señor? ¿Para qué tú y yo estamos permaneciendo en el Señor? Primero, por amor, por agradecimiento, por lo que Él hizo por nosotros, por enviar a su único Hijo, y nosotros permanecemos por la obra de la cruz que nos salvó. Pero por otro lado, nosotros también permanecemos en el Señor. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que nosotros queremos estar una eternidad con Él, porque si nosotros no permanecemos firmes en el Señor, nosotros no vamos a poder llegar a esa eternidad con Él. Y quiero compartirles cómo salió esta prédica. Yo le decía al Señor: Señor, ¿de qué quieres que hable? Entonces oraba y esta prédica salió cuando yo hablaba por teléfono con el pastor y le decía: Pastor, ¿por qué si ya hemos orado, si ya hemos clamado, si hemos hecho todo lo posible ante la situación que estoy viviendo, no veo que nada suceda? Y más aparte de eso se le agregan más problemas a mi familia. Entonces el pastor me decía: no lo sé, Fer, solamente el Señor sabe el porqué de las cosas, pero a ti te toca hacer tu parte. Me dijo: ¿sabes cuál es tu parte? Te toca permanecer en el Señor. Y yo creo que a todos como iglesia esa es nuestra parte que nos toca. Nosotros debemos de permanecer en el Señor. Por más difícil que vengan cosas a nuestra vida, nosotros debemos de permanecer en el Señor. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros dejamos entrar todos estos afanes o cosas difíciles a nuestra vida, y digo dejamos entrar porque tenemos la opción de no hacerlo, esto va destruyendo nuestra relación con Dios y no nos dejan permanecer firmes en Dios, y es cuando a veces nos sentimos fríos o nos sentimos alejados de Dios. Y hay muchos que no saben cómo volver a retomar su relación con Dios después de que se han alejado de Él. Yo recuerdo que las primeras veces que comenzaba a buscar del Señor, sentía que si cometía algún error, ya no podía acercarme a Dios porque Dios estaba enojado conmigo. Entonces me costaba trabajo retomar mi relación con el Señor. Pero ahora yo sé que si hago algo mal, abogado tengo para con el Padre, y que si hago algo mal, Él deja las 99 para irme a buscar. Entonces, si alguna vez nosotros tenemos estos pensamientos, debemos de hacerlos a un lado, porque el Señor nos espera con los brazos abiertos, ya que nuestra base para permanecer en el Señor primero es conocerlo a Él y caminar con Él, ya que si no hay esa relación profunda con Él, no vamos a poder permanecer en nada. Y tú me puedes decir: si tengo una relación con Dios, y no estoy diciendo que no la tengas, pero esa relación debe de estar profunda para que nosotros podamos permanecer. Y yo quiero comentarles que esta es la primera vez que yo permanezco en algo, que he permanecido en la casa de Dios estos 5 años, porque antes yo de conocer del Señor era una persona que normalmente no permanecía en nada. Si se proponía algo, nunca lo cumplía. Si tenía una meta, de igual manera no la cumplía. Y así pasé por muchas etapas de mi vida. Igual en las escuelas siempre andaba cambiándome de una a otra. ¿Por qué? Porque decía: no, esta ya no me gustó, mejor me voy a esta. Entonces al final de cuentas no los terminé. Entonces yo era una persona inconstante. Lo mismo sucedía cuando ya empiezo a buscar del Señor. Llegó un punto en que decía: no, yo ya mejor me voy a salir de la iglesia, ya no quiero servir. O cuando se abrió el ministerio de danza,
las primeras veces me costaban mucho trabajo, entonces decía, no, yo creo que el Señor no me llamó para servir en esta área, entonces lo mejor será que me salga. Entonces era una persona inconstante, pero el Señor me ha enseñado a permanecer. Y todo esto sucede porque a veces nosotros queremos apresurar las cosas y no vivimos un día a la vez. Yo me frustraba porque decía, no, es que no me sale, yo quería que todo me saliera bien a la primera, y esto no es así porque es un proceso, unos vamos más adelantados que otros y en ciertas áreas, no nada más en esa. Entonces el Señor me ha llevado a permanecer por más difíciles que se me pongan las circunstancias, a esforzarme más, que si no me salen las cosas, necesito esforzarme más hasta que esto suceda. Y nosotros somos esa iglesia que avanza, no somos esa iglesia que retrocede. Por otro lado, como les mencionaba lo del afán, podemos decir, no, es que ya no tengo dinero para mañana, y ni siquiera sabemos si vamos a vivir el día de mañana o no. Entonces nos estamos adelantando antes de que las cosas sucedan. O también por otro lado nos proponemos a leer la Biblia en cierto tiempo, y no está mal que lo hagas, eso está bien, pero a veces por cumplir ese propósito de leer la Biblia en ese cierto tiempo, en lugar de que escudriñes la palabra, solamente lo lees, y eso no es de edificación a nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente permanecer en el Señor no es fácil, y nosotros debemos de estar firmes y permanecer en el Señor toda una vida. Y tal vez cuando te digo toda una vida suena como muchos años, ¿no? Y tal vez puede sonar como una carga abrumadora, cuando esto no debe de ser así, sino que debe de ser un privilegio, un placer. ¿Y qué te parece si me acompañas a Mateo 6:34? Mateo 6:34 nos dice, no se preocupen por el día de mañana, ya que habrá tiempo para preocuparse, cada día tiene bastante con sus propios problemas. El Señor Jesús sabe que somos personas que cargamos cosas innecesarias antes que sucedan, por eso está diciendo que ya en el día basta con su propio problema, o sea que cada día nosotros podemos encontrarnos con diversos problemas, un día puede ser bueno y al otro día puede ser malo, pero nosotros debemos de enfocarnos en el hoy, y hoy debo de decir, voy a estar firme en el Señor, hoy voy a buscar más del Señor de lo que lo hice ayer. No nos conformemos en que cada día hemos buscado del Señor, sino que vayamos a más. Por ejemplo, tú me puedes decir, no, yo oro 6 horas al día, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer al día siguiente? Ir incrementando poco a poco nuestro nivel de oración, nuestro nivel de la palabra. No te digo que la dupliques a 12 horas, ¿no? Porque en lugar de que tú disfrutes tu relación con Dios, se va a volver como una carga, y eso tampoco te va a poder hacer que tú permanezcas firme en el Señor. Y no se trata de obras, de que como yo oro mucho o leo mucho, ya con eso voy a tener una excelente relación con Dios. Sí, efectivamente la vas a tener, pero no se trata solamente de eso, de cuánto tú te esfuerces, sino se trata de cuánto esté dispuesto tu corazón y cuánto estés tú dependiente a Dios. Nosotros cada día debemos de darle la orden a nuestra alma de que permanezca en el Señor. ¿Por qué? Porque en el alma sabemos que se encuentran todas las cosas que nos hacen que nos apartemos del Señor. Porque ahí va el miedo, va la tristeza, va la preocupación, todo eso va a nuestra alma. Y aquí viene algo fuerte que el Señor me hacía entender. El Señor nunca podrá contar con una persona inconstante, porque en cualquier momento deja y abandona la misión encomendada. Te lo vuelvo a repetir, el Señor nunca podrá contar con una persona inconstante, porque en cualquier momento abandona la misión encomendada. Cuando el Señor me hacía entender esto, es algo que me impactó. ¿Y cuántos saben que nosotros venimos con un propósito y con una misión de parte de Dios a esta tierra? Yo creo que todos lo sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos permanecer. Sea lo que estemos viviendo, no debemos de rendirnos. Sí es válido caerse, pero nosotros debemos de seguir avanzando hasta la meta y ser constantes, no inconstantes. Y el permanecer en el Señor no debe de ser por nuestras circunstancias, no solo cuando va bien permanezco y cuando ya va mal no permanezco, viceversa, cuando van mal las cosas buscamos del Señor, y ya cuando todo está bien como que ya bajamos nuestro nivel espiritual, nuestra comunión con Dios, y eso no debe de ser así. También el permanecer nos muestra y es evidencia si hemos nacido genuinamente de nuevo o no,
porque una persona que no ha nacido verdaderamente de nuevo no va a poder permanecer en nada. En este caminar en el Señor no va a poder permanecer. Y no porque vaya a la iglesia quiere decir que ha permanecido o que ha nacido de nuevo. Si me acompañan a Juan 15:4, Juan 15:4 nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar a cabo fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así ustedes tampoco si no permanecen en mí. Este verso ya todos lo conocemos, pero aquí hay algo que me impacta, que el Señor nos habla. Dos cosas. Primero, uno nos está dando una orden, que permanezcamos en Él, no nos está dando una opción de que si quieres puedes permanecer en mí, sino que nos está ordenando que permanezcamos en Él, porque al final los únicos bendecidos de permanecer en el Señor somos nosotros. Y aquí viene algo más impactante. Lo número 2 dice: ahora no solamente basta con permanecer, sino que nos dice: si yo permanezco en ustedes. Tal vez has permanecido, sí, pero no quiere decir que el Señor ha permanecido en ti. Ahora pongámoslo así, la palabra nos dice que el Señor es el viñador y que nosotros somos los pámpanos. Entonces, ¿qué espera que hagamos nosotros? Que demos mucho fruto, ya que Él es el viñador. ¿Y qué hace un viñador? Pues se dedica a cultivar que todo vaya bien, que dé sus frutos. Si le falta algo, Él le pone eso, etcétera. Entonces, nosotros estamos siendo cultivados por Dios mismo. Entonces, Él espera que estemos dando fruto. Pero ¿qué sucede? Que no todos estamos dando fruto. ¿Cómo creen que se sienta Dios si Él mismo nos está cultivando y espera que demos algún fruto y no encuentra nada? Dios no es ineficaz. Tal vez un hombre terrenal puede decir: no, pues yo estoy haciendo algo mal porque no está dando fruto, tal vez me falta ponerle más agua, echarle más tierra, etcétera. Pero Dios no es ineficaz. Entonces, si nosotros no estamos dando fruto, es porque algo estamos haciendo mal. Ahora hablemos un poco sobre los frutos, porque muchas veces tenemos ciertas ideas equivocadas sobre los frutos. El dar fruto no solamente es estar sirviendo en la casa de Dios, no solamente es predicar, ni evangelizar, ni estar en la alabanza, ni nada de eso. Sí es parte, pero Dios no nada más se centra en esos frutos, sino que quiere que vayamos a más. Ya que la palabra nos dice que hay muchos falsos maestros, falsos pastores, etcétera, que simplemente en lugar de edificar el cuerpo de Cristo lo confunden y lo derriban. Entonces estos hombres están sirviendo en la casa de Dios, aparentemente están dando fruto, pero no quiere decir que verdaderamente estén dando el fruto que el Señor espera que den. Para que nosotros podamos permanecer en el Señor y dar mucho fruto, se necesita que Cristo esté en nosotros, que Cristo permanezca en nosotros, ya que si Él no permanece en nosotros, escucha esto, jamás nosotros vamos a poder ser fructíferos en nada. Necesitamos que Él permanezca en nosotros. Si me acompañas a Gálatas 5, 22 y 23, Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El dar fruto primero tiene que ver con nuestro carácter, ya que Dios forma su imagen en nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros y queremos ejercer un ministerio si no tenemos tales cosas? ¿Ustedes imaginan a un pastor sin amor, sin fe? Simplemente se volvería un pastor autoritario que a fuerza quiere que se hagan las cosas como él dice. Y esto no debe de ser así, porque las iglesias no son de los pastores, las iglesias son de Cristo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pastores? Tienen que estar primeramente conectados con la vid, estar bebiendo de la vid para que ellos puedan dar un fruto digno y poder dirigir y edificar la iglesia que Dios lo espera, así como Cristo lo haría. Entonces, para que nosotros podamos ejercer el llamado de Dios, necesitamos primeramente ser fructíferos en estas áreas, ya que el Señor está más interesado en que nosotros demos estos frutos que en que los sirvamos en su casa, ya que si no, solamente nos convertimos en simples fariseos. ¿Por qué? Porque ellos servían en la casa de Dios, tenían conocimiento de la palabra de Dios, al igual que nosotros. La mayoría sirve en la iglesia, la mayoría tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
que ellos no podían ser fructíferos. ¿Por qué? Porque Cristo no permanecía en ellos. Entonces, si Cristo permanece en nosotros, automáticamente nosotros vamos a dar estos frutos sin que nos cueste trabajo. Ya que dice la palabra que nosotros fuimos injertados a la vid, nosotros no pertenecíamos a la vid. Entonces, ya que nosotros fuimos injertados a la vid, nosotros debemos de fructificar porque nosotros fuimos injertados en el Señor. Entonces, la vid es Cristo. Nosotros debemos de tener las cualidades que Cristo tiene porque estamos injertados en Él. Y aquí surge una pregunta: ¿cuánto de amor tenemos por los demás, por los de nuestra casa? Tenemos esas cargas por las almas que se están perdiendo. Y aquí viene algo más difícil: amamos realmente a nuestros enemigos, porque es difícil amar a alguien que nos ha lastimado, que nos ha insultado, que nos quieren ver mal. Eso es algo difícil. Por otro lado, se nos habla del gozo. El gozo es difícil mantenerlo cuando nos hallamos en diversas pruebas. No es fácil estar con gozo cuando hay luto. No es fácil estar con gozo cuando vemos que nuestros hijos están en el alcohol o en la drogadicción. No es fácil mantener el gozo, pero nosotros debemos de aprender a vivir cada etapa que el Señor nos permita vivir y mantener ese gozo. También se nos habla de la paciencia. La paciencia, por otro lado, es algo difícil. Cuando nosotros estamos orando y esperamos que el Señor nos responda y nada sucede, ¿qué nosotros debemos de hacer? Dice la palabra que debemos de esperar pacientemente a Jehová. Recordemos la historia de Noé, que el Señor le manda que construya el arca. Entonces él fue obediente, la construye. ¿Y qué sucede? Que la gente se burlaba de él, no le creía. Entonces él fue paciente al no actuar impulsivamente contra esas personas, pero también fue paciente a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da la orden de que entre su familia junto con todos los animales al arca, tuvo que esperar 7 días a que lloviera. Entonces yo me imagino a Noé que él pudo haber pensado: no, pues fue en vano construir el arca porque no llueve, no veo que nada suceda. Y más difícil construir un arca de ese tamaño, pues no fue nada fácil. ¿Y qué hizo él? Fue paciente a esperar a que lloviera. Entonces nosotros debemos entender que todo tiene su tiempo y que mientras suceden las cosas nosotros debemos de ser pacientes, tanto en esperar a que Dios nos responda, pero también debemos de ser pacientes con los demás. Nosotros sabemos cuál de todos estos nos cuestan más trabajo que otras, pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser perfeccionados en Cristo para poder ir a más. El Señor no quiere que solamente tengamos unos cuantos frutos. Tú me puedes decir: no, es que yo sí tengo amor, tengo paz, tengo benignidad, pero no tienes los demás. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos fructíferos en todo. Si me acompañan a Juan 15:7, Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y les será hecho. Hemos hablado de que Cristo permanezca en nosotros, pero ahora nos habla sobre permanecer en aquello que Cristo enseñó. ¿Y qué fue lo que Cristo enseñó? Enseñó la palabra de Dios, y este verso nos dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, entonces nosotros debemos de permanecer fieles a lo que Cristo enseñó. ¿Y por qué digo fieles? Porque hay muchas falsas doctrinas, por eso hay muchas denominaciones en las iglesias, porque no todos siguen lo que Cristo enseñó, o hay veces que transgiversan la palabra de Dios. ¿Y cuántos años desde que comenzó la iglesia y el lugar en donde habita su gloria hasta ahora han pasado y se nos han enseñado muchas prédicas, tanto del pastor que nos ha compartido, como también nosotros que tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir? Y surge aquí una pregunta: ¿cuántas de ellas has puesto por obra? Porque este verso dice: si mis palabras permanecen en ustedes. Entonces nosotros debemos de poner por obra todas las prédicas, toda la palabra de Dios. No solamente se trata de que yo me memorizo los versículos o como Dios me dio esta promesa me la memorizo. De nada me sirve saber mucha palabra de Dios si no la pongo en práctica. Si no la pongo en práctica, ¿qué crees que sucede? Simplemente nos deja ver que sus palabras no han permanecido en nosotros. Debemos de ser muy cuidadosos con la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con ella? Pero también qué dejamos de hacer de lo que nos está indicando esa palabra.
porque no solamente debemos de utilizar la palabra de Dios a nuestro beneficio, y ya que cuando Dios nos habla y nos confronta, ahí sí es como que no, esto no lo quiero poner por obra, sino que debemos de poner por obra toda la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Porque es muy bonito cuando Dios nos da promesas y esas las memorizamos, las declaramos, las creemos, pero cuando Dios nos confronta y nos dice, ve y termina esta situación, o haz esto, o ponte a cuentas con tal persona, ahí sí nos cuesta trabajo pedirle perdón a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, etcétera. Por otro lado, ¿saben por qué también es difícil permanecer en su palabra? Porque malamente luego vemos al Señor como si Él tuviera la responsabilidad de responder todas nuestras oraciones, porque como sabemos que tenemos un Padre y por ejemplo los padres terrenales, ¿qué hacen? Tienen la obligación de cumplir esas necesidades que sus hijos tienen hasta la mayoría de edad. Entonces, como nosotros vemos a Dios como un Padre, sentimos luego que Él tiene la responsabilidad de responder las oraciones que nosotros le presentamos a Él. Ya que siempre nos dicen que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, un Dios que resucita muertos, un Dios que sana enfermedades, que nos cuida, y todo ciertamente es verdad, no estoy negando, porque Dios es así, Dios es todopoderoso, pero ¿qué tenemos que hacer? No solamente debemos enfocarnos en estas características, sino que tenemos que ir a más, porque cuando nosotros tenemos dificultades, lo que hacemos es correr a Dios esperando que Él las solucione, como si fuera su obligación de resolver la situación que estoy viviendo. Y es necesario que nosotros regresemos a la senda antigua, al verdadero evangelio. Nosotros debemos de tomar un lugar de humildad. Recordemos que la humildad es una dependencia total a Dios. Entonces nosotros debemos de vivir cada día de nuestra vida al servicio de Dios, sin importar si Dios me da algo o no me da nada. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio lo mejor, nos dio a su único Hijo. Entonces Cristo es más que suficiente, con Cristo basta. Entonces no queramos estar pidiendo cosas que no le agradan a Dios. Si tuviéramos este entendimiento, ya no iríamos a Dios diciéndole, es que necesito esto, o es que me duele esto, sino que buscaríamos hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, sin importar la situación que estoy viviendo. No importa si sufrimos aquí en la tierra, si mi familia no llega a Cristo, si no hay dinero, si pasamos por enfermedad, debemos entender que a pesar de que nosotros vivamos todas estas cosas, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, y que si nuestra vida espiritual aquí en la tierra es buena, nuestra eternidad será aún mejor, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino nuestra ciudadanía es celestial. Por eso dice la palabra que nada se comparan los sufrimientos que ahora estamos padeciendo con la gloria que ha de manifestarse. Entonces surge una pregunta que ustedes me podrían hacer. Entonces, ¿por qué dice el verso que pidan lo que quieran y se les será hecho? El Señor nos está diciendo en pocas palabras que cuando nosotros permanecemos en su palabra, automáticamente los deseos de Dios se vuelven nuestros deseos. Entonces ya no pedimos conforme a nuestros deseos, sino que automáticamente pedimos conforme a los deseos de Dios. Entonces automáticamente las oraciones son respondidas, porque ya no estamos pidiendo conforme a lo que queramos, sino estamos en el mismo sentir entre el Señor y yo. Por eso es la importancia de esa relación tan profunda con Dios, para que lleguemos a conocer qué quiere y qué no le agrada a Dios que pidamos en oración. Y el Señor me hacía recordar a varios hombres que vivieron verdaderamente el Evangelio. Entre esos está Esteban, el apóstol Pablo, etc. ¿Qué podemos aprender de ellos? Que sin importar lo que ellos tuvieron que vivir y padecer, siempre estuvieron firmes en el Señor, siempre buscaron agradar a Dios por sobre todas las cosas. Esteban, que fue el primer mártir, era un joven sin duda utilizado por el Señor. Él bien pudo haber dado más, pero el Señor decidió que hasta ahí iba a llegar. ¿Y qué hizo él? ¿Qué podemos aprender de él? Una de ellas, su permanencia en Cristo, ya que nosotros tenemos por agarrar las promesas de Dios, y él bien pudo haber agarrado la promesa que dice: nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y qué sucedió? Que le hicieron frente y lo mataron. Entonces,
en ese tiempo ya estaba el Antiguo Testamento y esta promesa que se las compartí está en el libro de Josué, entonces ya estaba escrito este libro. Aparentemente puedes decir, no, pues es que no se cumplió esa promesa de parte de Dios, pero no fue así. Fue un privilegio para él entregar la vida por el Evangelio, fue un privilegio entregar la vida por Cristo, y Dios estaba con él en ese momento. ¿Y qué sucedió? Que él vio la gloria de Dios, fue muy afortunado al ver la gloria de Dios. Y también que podemos aprender de él, que al final oró y le dijo al Señor que no tomara en cuenta ese pecado que habían cometido sus enemigos. Entonces perdonó a sus enemigos. Ahí podemos ver el amor, esos frutos que les comentaba hace rato, estaban esos frutos en él. También del apóstol Pablo, un gran hombre de Dios que pasó por persecución, por hambre, por azotes, por insultos, por enfermedades, por encarcelamiento. ¿Y qué sucedió? No por eso dijo, no, pues es que no veo las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Él pudo decir, no me guardaste porque me llevaron a la cárcel, o no me proveíste porque me hiciste pasar por escasez. Si me acompañan a Filipenses 4:12, Filipenses 4:12 dice, sé estar humillado y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando yo leí este verso me impacté porque si lo analizamos bien dice, estoy enseñado para tener hambre y para tener abundancia. Él estaba enseñado para cualquier situación que se le enfrentara. Entonces nosotros también debemos estar enseñados para pasar cualquier dificultad. Sino que él no vio nada y él dijo que Dios era bueno y Dios es fiel. Uno de los libros que más me gustan es Filipenses. ¿Por qué? Porque describe cómo tiene que ser una verdadera iglesia. Y digo verdadera porque hay muchas falsas iglesias. Y en Filipenses 4:4 nos dice, Filipenses 4:4 dice, gócense en el Señor siempre. Otra vez digo gócense. Y antes hablábamos de qué, del gozo. Y vemos cómo va todo ligado. Entonces, nosotros qué debemos de hacer, gozarnos ante cualquier situación que nosotros podamos enfrentar, pero también debemos de seguir fructificando en lo que nos dice el libro de Gálatas. No es fácil gozarnos en la enfermedad, no es fácil gozarse cuando no hay dinero, cuando no hay comida, cuando los padres le quieren dar algo a sus hijos y no pueden. Yo antes lo viví, antes de conocer del Señor, mi vida sí era difícil y pues yo veía que mi familia no tenían dinero, pero ahora en Cristo el Señor ha suplido todas mis necesidades. Pero nosotros debemos de aprender a gozarnos en todas las cosas, no de vez en cuando, sino siempre. Siempre debemos de estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, ya que si nosotros no permanecemos, caemos automáticamente en apostasía, y el Señor quiere una iglesia que permanezca Él, ya que desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún siervo o sierva de Dios que no haya enfrentado cosas difíciles. Pero ¿qué sucedió? Que aprendieron a hacerle frente ante cualquier necesidad y aprendieron a permanecer en Dios. Y yo no sé tú, pero yo sí quiero ser enseñada y diseñada para permanecer en cualquier tipo de situación que se me enfrente. Algo que yo curioso que aprendí de los cactus es de que ellos siempre, sea cualquier estación del año, ellos siempre se mantienen firmes, no se secan, así haga mucho frío, así llueva, etcétera. Ellos siguen fructificando y se mantienen firmes. Nosotros de igual manera debemos de seguir fructificando y manteniéndonos firmes. Así que si Jesús no nos inspira a vivir bíblicamente, entonces realmente no conocemos a Dios. Al menos yo sí quiero ser una mujer basada en el Evangelio, ser esa iglesia sin mancha y sin arruga por la cual viene el Señor. Yo no quiero quedarme donde estoy, sino que cada día yo quiero ir a más, quiero ser perfeccionada más. Y no quiero quedarme cómoda con lo que he aprendido del Señor, y ese es otro problema en el cual podemos hablar. La comodidad es algo muy grave y eso nos muestra que algo no está bien en nuestra vida espiritual. Si tú te sientes cómodo, si tú te sientes bien ahorita en tu nivel espiritual que querés tener, entonces es que algo está sucediendo y es indicación de que tu vida espiritual está en riesgo. Es triste ver cómo la iglesia de hoy ha tomado un rumbo totalmente diferente. ¿Por qué?
porque la iglesia quiere llevar una vida lo más feliz posible, una vida sin preocupaciones, una vida lo más cómoda posible para no sufrir de nada. Y yo no sé de qué manera tú y yo vivamos el Evangelio, yo no sé cómo sea tu relación con Dios, pero si no trae una confrontación diaria el Señor a tu corazón, entonces quiere decir que necesitamos examinarnos aún más, que el Señor nos examine, porque eso no está bien. Por eso les comento la importancia de vivir un día a la vez. Si te das cuenta que hiciste algo mal en este momento debes de llevarlo al Señor. No digas, ay, en la noche que me toca orar, pues ya lo llevo al Señor, sino que debemos de examinarnos en ese momento. Debemos de tener esa convicción, no solamente decir, gracias Señor Jesús porque moriste por mis pecados, y llevamos una vida contraria totalmente a lo que el Señor espera, o se termina el servicio del domingo y toda la semana no buscamos al Señor tal y como Él nos está indicando. Solamente el Señor conoce nuestra relación y solamente el Señor nos conoce perfectamente. O peor aún, si nosotros solamente nos ponemos a cuentas cuando es Santa Cena para no tomar indignamente la cena del Señor, no, pues ahí sí está algo más grave, porque dice la palabra que nosotros no debemos de tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, si nos está hablando que no la tomemos indignamente, es porque hay personas que no se han arrepentido genuinamente y solamente han tenido como un remordimiento y han traído pecados acarreándose que no han soltado. Y no debe de ser así. Nosotros diariamente debemos de recordar el sacrificio del Señor Jesús, no solamente dejárselo a los nuevos, ¿no? Que les presentamos que Jesús murió por ellos, etcétera, sino que nosotros diariamente debemos de recordar al Señor Jesús lo que hizo por nosotros, porque si no fuera por ese sacrificio nosotros no estaríamos aquí hoy, nosotros no podríamos ir a más. Así que no esperemos que nos pasen siempre cosas buenas, porque no solamente de eso se trata el Evangelio, sino se trata el Evangelio de Cristo, no de nosotros. Diario necesitamos de nuestro Salvador, no solamente el día que hice la oración de fe y que recibí al Señor como mi Salvador, no solamente en ese día, sino que diariamente yo necesito de mi Salvador. Él ya hizo su parte, ahora nosotros como iglesia nos toca hacer nuestra parte. Por eso dice que Cristo permanezca en nosotros. ¿Y cómo podemos ver si Cristo ha permanecido en nosotros? Pues mirando los frutos que estamos dando. Allí nos vamos a dar cuenta si realmente Cristo ha permanecido en nosotros. Si tú me dices que sí, entonces recordemos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 10:12. Si me acompañas a 1 Corintios 10:12, dice: así que el que se sienta muy seguro de estar firme, cuídese de no caer. Esta es una palabra de advertencia, porque el Señor nos está diciendo, cuídense de no caer. Todos somos candidatos a caer, no porque según nosotros pensemos que nuestro nivel espiritual esté bien, ya no vamos a caer, no. Todos somos candidatos a caer, por eso es que muchos inician y no terminan. Malamente hay unos que pueden llevar hasta 10, 15 años y comenzaron bien en el Señor, pero ¿qué sucede? Que al pasar de los años fueron en un deterioro. Si hay pastores que han caído en adulterio, etcétera, cuanto más nosotros debemos de ser cuidadosos de no caer. No importa el nivel espiritual que creamos tener, por un descuido mínimo nosotros podemos caer. Es algo bien peligroso cuando nosotros sentimos que estamos bien en el Señor. ¿Y qué sucede? Que como nosotros sentimos que estamos bien en el Señor, pues nos confiamos. Y entonces cuando nosotros nos confiamos es cuando viene la caída. Y recordemos que nosotros tenemos dos enemigos, nuestra carne y Satanás, y ambos quieren que no permanezcamos en el Señor. Y todo lo que el Señor ha hecho, todo ese proceso que el Señor ha hecho en tu vida se puede caer en segundos. ¿Por qué? Porque el Señor no te hizo crecer de que un día que lo recibiste y al otro día ya alcanzaste un nivel espiritual, no, sino que fueron procesos, fueron años. ¿Y qué sucede? Por un descuido, en segundos se puede echar a perder todo ese tiempo que el Señor hizo en nosotros. Por eso es que nosotros diariamente debemos de doblar nuestras rodillas y decirle al Señor que nosotros somos débiles, que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y que dije vivir el hoy,
Y nosotros debemos decirle que hoy yo quiero caminar como Él caminó, que hoy quiero ser fructífera como Él quiere que fructifique. Por eso nosotros nunca debemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura de la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Lo mismo con una casa. Aunque le pongas el mejor material, al pasar de los años, pues se va deteriorando, entonces se va desgastando. ¿Y qué necesita? Pues necesita mantenimiento, no está tan firme como la primera vez. O igual que sucede un matrimonio, no se destruye de la noche a la mañana. Incluyen muchos factores, sea violencia, sean insultos, etcétera, para que un matrimonio caiga. Por eso nos dice la palabra en el Padre Nuestro que hoy nos libres del maligno y que hoy nos dé nuestro pan. No se está refiriendo a todos los demás días, sino que el Señor quiere que nosotros aprendamos a estar firmes en el hoy. Puede ser que hoy podamos estar firmes o puede ser que hoy caigamos. Por eso nosotros debemos de ponernos a cuentas diariamente con el Señor. Todo depende de cómo sea nuestra relación con Dios. Por otro lado, si nosotros no amamos las cosas que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, entonces quiere decir que no hemos estado permaneciendo en Él, ni que Él ha permanecido en nosotros, y por lo tanto, pues obviamente no vamos a poder estar firmes. En Juan 15:10, si me acompañan a Juan 15:10, dicen: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra vez nos habla de qué, de permanencia. Sin duda todo este capítulo 15, si lo analizamos bien, nos habla de permanecer en Él. Y ahora, para permanecer en Jesús, nosotros, ¿qué nos está diciendo? Debemos de guardar los mandamientos de Dios. Y esto implica obediencia. Así como dice el Señor Jesús que Él guardó los mandamientos de Dios cuando estuvo en esta tierra, espera que nosotros lo hagamos así también como Él lo hizo. Si nosotros no guardamos los mandamientos, ¿cómo esperamos estar firmes y permanecer en algo? Eso es imposible. No podemos decir amo a Dios y no guardar los mandamientos. ¿Sabes por qué muchas veces no sentimos el amor de Dios? Es porque no estamos viviendo en congruencia lo que dice la palabra, no estamos guardando los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cometes una falta y automáticamente te sientes mal y sientes que le fallaste a Dios y no sientes ese amor. Entonces, ¿por qué? Esto es indicación que no estamos permaneciendo ni estamos guardando los mandamientos de Dios. Si somos obedientes a Dios, automáticamente nosotros sentiremos el amor de Dios, pero a mayor grado de amor nosotros tengamos por Dios, viene mayor grado de obediencia. Si a nosotros nos cuesta obedecer, es porque estamos reflejando cuánto nosotros amamos realmente a Dios, porque si nosotros lo amamos verdaderamente no nos costaría trabajo obedecer, es algo que haríamos por amor. Necesitamos ser esa iglesia que permanece en Cristo, esa iglesia que imita a Cristo, no una iglesia moderna como las de hoy que quiere que le vaya bien en todo, sino que necesitamos volver al verdadero evangelio. Y si tú sabes que no has fructificado como el Señor te lo está demandando, si aún estás batallando con algún pecado, o si sabes que no estás tan firme como quisieras, o aún así te sientes demasiado firme, hoy es el tiempo que nosotros dejemos que el Señor cambie nuestra vida. Y tampoco te sientas mal si tu nivel en el Señor sientes que ha bajado. No nos sintamos señalados, porque ni el mismo Señor Jesús nos señala, pero sí espera que nosotros nos levantemos de donde estamos y sigamos avanzando. Por otro lado, el sacrificio de Jesús no fue en vano, su gracia no fue en vano, sino que nos pide que sigamos corriendo esa carrera. Así que, ¿qué te parece si hoy me acompañas a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, pues sabemos que tú quieres una iglesia que siga fructificando, una iglesia que esté absorbiendo todo lo de la vid, Señor, pues tú eres la vid y sin ti nosotros nada podremos hacer, Señor. Sin ti nosotros no podemos ser fructíferos. Y hoy te pedimos, Señor, perdónanos, Señor, si no hemos fructificado en todo lo que nos dice el libro del Gálatas, Señor. Si solamente hemos tenido algunos, Señor, o si hemos creído que hemos estado bien, Señor, hoy te pedimos perdónanos, Señor. Si hemos creído que estamos firmes, Señor, pero también te pedimos perdónanos, Señor, si nuestra relación contigo ha disminuido, Señor.
Hoy te pedimos, Señor, llévanos a más. No queremos quedarnos como estamos. No queremos ser una iglesia que se conforma, Señor, sino que queremos ser una iglesia que avanza, Señor. No importando lo que padezcamos, Señor, en esta tierra, Señor, queremos aprender, Señor, a ser diseñados, a ser enseñados por ti, Señor, en cada etapa, Señor. Así como ese cactus, Señor, que ellos se mantienen firmes sin importar cualquier estación del año. De igual manera, Señor, nosotros queremos mantenernos firmes, Señor, sin importar las pruebas, las adversidades que nosotros podamos enfrentar, Señor. Llévanos a caminar juntos como iglesia, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, que seamos esa iglesia, Señor, basada en tu verdadero evangelio, Señor, que no queramos ser esa iglesia, Señor, cómoda, Señor, y te pedimos perdón si hemos estado cómodos, Señor. Llévanos a más, Señor, que todos, Señor, caminemos, Señor, hacia adelante, que nadie se caiga, Señor, y si hay alguno que se ha caído, Señor, que tú seas levantándolo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora es tiempo de que pasemos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, así como esa mujer que recordemos que ella dio todo lo que tenía, entonces nosotros demos siempre al Señor lo mejor de nosotros, tanto nuestro tiempo, nuestro dinero, todo al servicio de Dios. Entonces guardémoslo, preparémoslo para el día que nosotros podamos reunirnos el domingo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Tú conoces, Señor, si alguno de nosotros ha estado padeciendo necesidad, Señor, pero sabemos que tenemos un pastor, Señor. Dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, que tú eres quien nos da mucho más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. Yo hoy te pido, Señor, si alguno, Señor, tiene necesidad, que tú seas trayendo la provisión, Señor, que abras las puertas del cielo, Señor, y envíes esa bendición que sobre y abunde, Señor, que multipliques, Señor, todo lo que mis hermanos han sembrado al 100 por 1, Señor. En nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, recordemos que mañana tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.